Vamos a leer la palabra de Dios. Hay dos pasajes, uno en el primer capítulo del libro de los Efesios y el otro en el capítulo 5. Efesios capítulo 1, verso 4. Y capítulo 5, vamos a leer verso 26 y el verso 27. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. Escogidos con un propósito. Amén. Capítulo 5, verso 26 y verso 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Damos gloria a Dios. Aleluya. Tengan la bondad de tomar sus puestos. Gracias al Señor. Estamos en el tema relacionado con la santidad. Y les había dicho que hay cosas muy bonitas que vamos a ver en esta serie de pensamientos que tenemos acerca de conocer la santidad de Dios y a través de la santidad de Dios, la santidad de la iglesia y la santidad de nosotros como creyentes. Estaba notando aquí, hay un acerca de que él se va a presentar a sí mismo una iglesia sin tacha, no tiene ni arrugas, sin arrugas. Bueno, se me vino algo así que como el asunto de la ropa que hay que aplanchar. Y bueno, no sé, pero la mayoría de las mujeres no les gusta aplanchar. Eso es muy cansón. Y hay mujeres que son muy exquisitas, muy exigentes para planchar la ropa. Y eso se nota en la ropa que el varón se coloca. Mi esposa es una de ellas. Y esta es la hora que no he encontrado una hermana que le dé la medida para planchar. Entonces yo pienso, si a veces en nosotros, en relación con la elegancia y la presentación del caballero o de la dama, se exige cuando hablamos de la vestimenta casual o informal o ejecutiva o elegante. La mayoría es casual. Pero cuando hablamos de elegancia hay una cantidad de detalles que se exigen. Y precisamente en la iglesia, Dios le ha preparado un vestido impecable. Y por eso, para que el creyente logre lucir ese vestido, debe ser una persona muy sincera y haber pasado por la tremenda o maravillosa experiencia de haber nacido de nuevo. Entonces la santidad en la iglesia no es cualquier doctrina. Es tan importante que tiene que ver con la salvación. Y como aquel que
aquel que nos salvó es perfecto, entonces Él demanda de nosotros precisamente la perfección. En el tema que estuvimos tocando, hablábamos de los diversos llamamientos que la iglesia tiene, y entre ellos se destaca el llamamiento a ser santos, como lo vimos en Efesios capítulo 1 y el verso 4, llamados a ser santos. Pero ¿en qué consiste? Ya que el tema dentro del razonamiento humano es polémico. Digo dentro del razonamiento humano porque para Dios está definido. Pero somos nosotros los que como que en la interpretación comenzamos como a decir, no, pero es que eso es mucha exigencia, estamos en una época moderna, tenemos que identificarnos y no podemos ser anticuados. Bueno, es decir, hay una cantidad de pretextos, de evasiones, pensamientos apoyados por ciertos clérigos, por ciertos teólogos, que no es lo mismo que en el tiempo apostólico que ahora. Yo no sé en qué habrá cambiado la santidad, pero lo que yo noto en la Biblia es que la santidad es la santidad. Eso no tiene variables. Y las exigencias de Dios siguen siendo tal. Por eso vamos a mirar lo que dice la Biblia en la primera carta de Pedro. Tenemos en el capítulo 1, verso 14, verso 16, hablando de esta santidad, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén. Sed santos porque yo soy santo. Habíamos mencionado también que dentro de esto hay una imagen, bueno, como que no, parece que no la traje, de alguien que iba elevándose en globos. No recuerdo quiénes la tienen presente. El domingo la pasamos. Y hay unos que se elevan sin ningún problema, pero hay otros que están atados. La imagen nos da una idea de que quieren pertenecer al mundo, pero también quieren estar arriba. Están atados. Esa parte que se ve como si fuera el dinero, pero que no es el dinero, eso puede ser cualquier otra cosa. Porque algo nos detiene. Ustedes recordarán que en el capítulo 18 de Lucas, el evangelista, y en los versículos 18 en adelante está lo que le pasó al joven rico. Dice, un principal entre el pueblo, refiriéndose al joven rico, se acercó a Jesús y le dice: maestro bueno, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Y él le dice los mandamientos, ¿sabes? No codiciarás, no matarás, en fin. Y él dice: Señor, todo eso lo he hecho desde mi juventud. Él pensó que con eso iba a salir ileso, pero el Señor le dijo: todavía te falta una cosa. Todavía te falta una cosa. En esto, hermano, de la perfección, siempre nos falta algo. Algo hay en nuestra vida que nos ata, que nos ala hacia el lado negativo.
Pero el Señor dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, el que anduviere en el camino de la perfección, o sea, el camino de la santidad, este me servirá. No solamente habla del servicio, sino este va a estar conmigo donde yo esté. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Entonces, una mano trata de separarse o apartarse del mundo, mientras que la otra de separarse o apartarse para ir hacia Dios. Eso es como una claudicación entre si lo soy o no lo soy, y esa claudicación muchas veces es el resultado de los diferentes pensamientos dentro de la teología cristiana, porque tanto la iglesia nuestra como otras creencias manejan teologías diferentes y tienes conceptos diferentes en relación con la santidad. Y nosotros nos vamos por la más fácil, por la que no nos haga ver como personas raras. Pero de hecho, nosotros somos personas raras en este mundo. Amén. Claro, nosotros somos raros, porque no somos del mundo. Una experiencia genuina del nuevo nacimiento es primordial en el desarrollo de la santidad. Sin una experiencia de salvación, todo intento de vivir en santidad es nada menos que el uso de la fuerza humana para regresar a los deseos de la carne. Era lo que habíamos en el pensamiento el domingo. El apóstol Pablo fue uno de los que atacó severamente esa doctrina de las obras. Eso lo vemos en la carta que él escribe a los Gálatas y la carta que él escribe a los Efesios. Cuando él escribe a los Efesios, él dice, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, no de vosotros. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros. Es una obra de Dios. Entonces, la santidad bíblica no es el ascetismo en ninguna manera. Es decir, el esfuerzo que yo hago, porque es que hay quienes se sacrifican, Dios mío bendito. Y yo digo una cosa. Uno entrar al evangelio para vivir como sacrificado, como obligado, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, y todo se vuelve como una carga, hermano, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Pero que hay algo que a mí me produce satisfacción, que a mí me agrada, que me da gozo, que me trae ese anhelo, ese deseo por estar en el evangelio diariamente, porque hay algo que yo siento, algo que es real, que para mí vivir como Dios dice no es una carga, sino una bendición. Gloria a Dios. Imagínese a un creyente envidiándole la vida a la gente del mundo. Eso no tiene sentido. Envidiándole la vida a la gente. Que porque ellos viven así, eso nos dice el salmista. Y por eso casi que se descarrea y dice, por poco se resbalan mis pies. Por eso tenemos que poner la mira en Cristo Jesús, el autor y consumador de esta salvación tan grande que tenemos. Amén. Note lo que Pablo dice en relación con esto. Dice, pues si habéis muerto, Colosenses capítulo 2, verso 20 al 23, pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso,
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Un hermano acosado por el deseo de tener una esposa o una hermana. Ay, es que yo no puedo ir solo, que no puedo ir sola. Bueno, desesperado. Dios mío, bendito. Y vive luchando contra ese problema, contra ese deseo. Entonces dice, no, yo voy a tener que ayunar siquiera unos 3 días. Y ayuna los 3 días y se termina el ayuno de los 3 días y ese hombre está todavía peor. Porque son cosas que no se solucionan de esa manera. No son los sacrificios. El único que tiene dominio, si nosotros le permitimos dominio sobre nuestra naturaleza humana, se llama el Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. De verdad que sí, pues el sentir natural está allí, pero dice el Señor, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio. Amén. Creo que por allí hay una alabanza para el Señor. Gloria a Dios. Hablábamos de la experiencia de Moisés en el monte Sinaí, cuando Moisés se acercó para ver por qué la zarza ardía y no se consumía. Entonces Dios le habló desde la zarza y le dice, Moisés, Moisés. Y él le dice, Señor, heme aquí. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Toda persona, decíamos, toda persona que anhela acercarse a Dios tiene que despojarse de sí mismo. Tiene que someterse a lo que Dios le dice para que se pueda acercar, porque de otra manera no puede. En su estado natural no puede. Esto significa o se refiere a la costumbre oriental de quitar los zapatos antes de entrar a alguna casa, cualquiera que está fuera. Pero en el caso de Dios es que el lugar donde Él está, lugar que Él toca, se santifica. El lugar donde Él está es santo por causa de su presencia. Y por eso toda persona debe despojarse de toda inmundicia. Y para ello tenemos las cartas apostólicas dadas a la iglesia para que después del nuevo nacimiento, después de haber resucitado de entre los muertos juntamente con Cristo, dice la Biblia, andemos en vida nueva. Porque si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esta imagen es muy simpática, porque esta es tomada de un padre que quiere obligar a su hijo a ir a la escuela, pero él no quiere. Pero entonces le buscamos como algo para una enseñanza, como para un ejemplo. Y es como decir, el padre lo podríamos representar como si fuera el espíritu, pero el muchacho que no quiere andar en la dirección del espíritu es porque está en pecado. Y esto tiene que ver muchas veces con los padres de familia que quieren inyectarle el evangelio a la familia.
a los hijos. Como quien dice, a las buenas o a las malas. O pensar que el Espíritu Santo lo va a obligar a que tiene que dejar determinadas costumbres, ideas, pensamientos, que lo va a obligar. Y resulta que Él no obliga a nadie. No podemos esperar que el Espíritu Santo nos vaya a obligar a la fuerza a cambiar ciertas prácticas que no le agradan a Dios. Tiene que haber una completa entrega a Dios. Tiene que estar verdaderamente sumiso a su palabra. Aquí la arrogancia no tiene cabida. Aquí son las personas, como dijo él, miraré a aquel que es humilde de corazón y que tiembla a mi palabra. Alabanzas al Señor. Entonces, no pretendamos cambiar o hacer cambiar las cosas a las fuerzas o por medio de sacrificios, porque no funciona. Ni el ayuno, ni las vigilias le funcionan, porque esto es cuestión de practicar lo que Dios dice, y esto es su palabra. ¿Qué decía Pablo acerca de la iglesia en Efesios capítulo 5 cuando hablábamos de santificación? Para santificarla por el lavacro del agua, por la palabra. La palabra. Haciendo que la palabra se convierta en vida en nosotros mismos. Más que, hermanos, yo no sé, pero ser cristiano de verdad, a mí me parece muy sencillo. Un cristiano de verdad, hermano, es la persona más sencilla, es una persona noble, es una persona respetuosa, es una persona sincera, es una persona responsable, no anda por allí mezclado en contiendas, disensiones, hablando del uno, hablando del otro, en roscas, en divisiones, no. Esa es una persona muy especial. Interactúa con todos los que están en la congregación. Es sociable con todos. Es una persona que no se enoja. Porque el enojo es malo. Es una persona que tiene dominio sobre la ira. Controla sus emociones. Y para ello se necesita indudablemente la ayuda de Dios. Porque tiene que ser la obra de Dios en mi vida, porque por mis propias fuerzas, hermano, yo sin Cristo soy un diablo. Pero yo con Cristo soy un ángel. No tengo alas, pero eso es lo que la Biblia nos da a entender. Un hijo de Dios. Y vaya a ponerle mucho acento a esto, hermano. De pronto va a haber cositas que como que van a chocar, pero eso sí no me eche la culpa a mí. Porque una cosa son las tradiciones humanas y otra cosa es lo que Dios diga en su palabra. Y si queremos irnos para el cielo, hermano, tenemos que ir pensándolo a ver. Porque estamos precisamente en una época que le toca a la iglesia vivir muy difícil, demasiado, por el caos espiritual que hay. Porque la maldad que hay y todo ese alboroto que hay es un caos espiritual. Malos espíritus gobernando el mundo. Entonces, en sí lo que es la santidad. A ver, hay un texto, Romanos, volvamos a Romanos capítulo 6. Alabanzas al nombre del Señor. Dice
Romanos 6, verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Cuando yo paso por estos versículos, de verdad que yo pienso mucho. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Él nos despojó de la vestimenta de pecado. Nos quitó ese traje inmundo que traíamos. Nos lavó con su sangre vertida en el Calvario. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y nos colocó un traje de justicia, un traje de santidad. Él nos vistió. ¿De qué estamos vestidos? Vestidos de Cristo. De allí que debido a ese atuendo especial que Cristo nos ha dado, Dios nos demanda santidad. Porque si el Padre es santo, el Hijo nace santo. Y si somos engendrados por el Espíritu Santo, entonces lo que produce el Espíritu Santo, ¿qué es? No puede ser otra cosa que hijos santos. Por eso vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y por eso las cartas apostólicas apuntan allá. A los santos que están en Colosas, a los santos que están en Éfeso, a los santos que están en Roma. Somos los santos, la reunión de los santos. Pero a esos santos le dice el Señor, el que es santo. Amén. Al que es santo, santifíquese más. En el sentido básico de la raíz hebrea, se indica diversamente esta palabra santidad como colocar aparte, cortado, separado, apartado para uso exclusivo, dedicado o consagrado, considerado sagrado o santo en contraste con lo común o lo profano o lo secular. Todo lo que Dios apartó es santo. Si Él nos apartó, si Él nos escogió, Él nos apartó. De hecho, ya le pertenecemos a Él, somos escogidos, por lo tanto, es santo. Todo lo que se aparta con un objetivo especial para Dios es santo. Aquí, por ejemplo, hay un piano. Desde que se compró se dedicó al servicio a Dios. De manera que aquí ninguna orquesta mundana puede decir, présteme el piano porque vamos a celebrar un baile o vamos a hacer esto, porque eso está consagrado
al servicio a Dios. Aquí nadie puede decir, oiga, présteme 100 sillas porque tenemos por allá una reunión social, tenemos por allá yo no sé qué, yo no sé cuándo, que nada tiene que ver con el culto. No se puede porque eso ha sido consagrado para un culto. ¿Es santo? Eso quiere decir separado. Todo lo que hay aquí ha sido dedicado a Dios, separado. Eso es lo que significa santo. Entonces, a nivel de individuo, a nivel de persona, usted y yo separados por Dios. No podemos ser otra cosa en ninguna manera, sino santos, porque Él es santo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Miremos algunos pasajes, algunos versículos en el Antiguo Testamento. El Salmo 99, verso 9, declara que Dios es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Su nombre también es santo. Salmo 99, 3. Alaben tu nombre y temible. Él es santo. Amén. Amén. Entonces, la santidad de Dios significa que Él es distinto o diferente y trascendente con relación a todo lo creado. Él, solo Dios viviente, es eterno, infinito en poder, santo en naturaleza, en atributos y propósitos. Él es inigualable. No hay estrellas en la galaxia que puedan compararse con Él. No hay criatura en el mundo, no hay ángel en el universo, entre millares y millares de ángeles, arcángeles y serafines que sean semejantes a Él. Él es único en belleza y santidad y propósito. Aleluya. Por lo tanto, es de esperarse que sus criaturas que dejaron de ser criaturas para convertirse en hijos tengan un parecido a Él en su forma de ser, en su forma de vivir. Gloria al Señor. Jacob tuvo una experiencia en su sueño. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Qué indicaba para él eso? Cuán terrible es este lugar. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Gloria al Señor. Porque él vio los cielos abiertos, él vio una escalera inmensa que se apoyaba allá arriba en las nubes de la tierra al cielo y ángeles que descendían por ella y volvían a ascender. Eso para él era una visión maravillosa. Por lo tanto, ese lugar donde estaba, y yo no sabía, sino seguramente que si él lo sabe, él ni siquiera pasa por ahí. Porque él entendía, comprendía la enorme grandeza de lo que es Dios. Ojalá nosotros tuviésemos la visión de lo que en sí es Dios. Y eso nada más, el hecho de saber lo que Él les produce cierto temor en nuestros corazones. Y nos lleva a vivir una vida diferente. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por otra parte, lo que pasó en este incidente en el primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 19, que los filisteos se habían llevado el arca y la tenían allá, y por causa del arca vino una plaga sobre todos los filisteos y eso mató a mucha gente.
Entonces los filisteos tomaron la decisión de regresar el arca. Hay que regresar esa arca porque el Dios de Israel es más poderoso que nuestros dioses, nos está acabando. Y lo devolvieron. Y entonces dice aquí, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, que fue donde llegó el arca, porque habían mirado dentro del arca. ¿Qué era lo que había dentro del arca? La santidad de Jehová. Y por esa causa murieron 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad, porque nadie podía mirar lo que había dentro del arca, por causa de que él lo declaró santo. Nadie puede acercarse a Dios de cualquier manera, porque encontrará la muerte. Nadie puede hacer lo que se le antoje como él quiere, porque va a encontrar la muerte. Los hijos de Aarón pensaron que eso de servir a Dios era muy sencillo. Nada, ya sabemos el oficio, ya sabemos cómo preparar los incensarios, ya sabemos colocarnos las vestimentas sacerdotales, ya sabemos cómo se hace el asunto, ya sabemos cómo es el operandi. Dijeron, vamos nosotros también a ofrecer incienso, y se fueron a hacerlo. Y cuando ellos comenzaron a ofrecer el incienso, entonces salió fuego del altar y los consumió. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño, algo que Dios no les había mandado, porque aquí andamos pianitamente, como dice Dios, o si no, el asunto es serio. De pronto no se refleja inmediatamente en nuestro diario vivir, pero tiene consecuencias eternas. ¿Y cuántos quieren perder 30, 40 o 50 años de vida cristiana? Yo creo que ninguno. Lo que queremos, hermano, es alcanzar la gloria, y para ello tenemos que someternos a esa palabra maravillosa. ¿Verdad que sí? Entonces, seguimos viendo lo que dice el Antiguo Testamento en relación a Isaías capítulo 6, verso 5 y 7. Note lo que dice el profeta. Entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías era un príncipe, un sacerdote, un hombre temeroso de Dios, un hombre que andaba de acuerdo a los principios de Dios. Y Dios se le manifiesta de esta manera, y a pesar de lo que era Isaías, cuando la gloria de Dios lo enfocó, se enteró que no estaba tan bien como él pensaba. Porque es que nosotros, mientras no nos enfoque, no nos dejemos enfocar por la palabra, esa lámpara que brille sobre nosotros, no vamos a entender cuánta mugrera podemos tener encima. Pero comience a acercarse con temor, y que la gloria de Dios nos va iluminando para que vamos viendo realmente quiénes somos. Cuando Isaías descubrió su situación, dijo, ay de mí, soy hombre muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y que habito en medio de gente que no hace sino maldecir, hablar mal, labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos.
Él reconoció su culpabilidad, pero Dios lo purificó. Gloria al Señor. Cuando confesamos nuestros pecados, nuestras debilidades, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Aleluya! Y ya para terminar esta ronda, Oseas 11:9 dice: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios vio al pueblo en un estado lamentable, muy mal. Pero como la misericordia de Dios es tan enorme, gloria al Señor, y Él dijo: no, yo mejor no entro, porque hermano, la santidad de Dios acaba con lo que haya por allí mal. Dios, yo no voy a entrar, porque si yo entro a la ciudad, se mueren, los acabo. Pero Él dice: no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad, no habitaré en medio de ellos, no estaré con ellos. Y Él dice claramente: porque yo soy santo. Y el pueblo no estaba en condiciones. Tengamos ese pensamiento, hermanos, para bien, que cada vez que pretendemos hacer una oración, que pretendemos acercarnos a Dios, mirémonos bien. Ojalá digamos como David: examíname, oh Dios, pruébame y ve si hay en mi camino de maldad, y límpiame. Y la Biblia dice que si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. Y si decimos que no tenemos pecado, entonces mentimos y la verdad no está en nosotros. Porque de una u otra manera, hermano, siempre la embarramos. Pero Dios es bueno. Cada día presentémonos con temor y reverencia y dejémonos santificar por medio de la palabra. Dejémonos limpiar por la palabra, estando en obediencia a la palabra, porque el que dijo: vendrá, Él no tardará. Así que el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Caminémosle a la santidad, hermanos. Santidad de ojos, de oídos, de boca, de manos, de pies. Santidad de vida. Porque Dios es santo y requiere santidad en su pueblo. Vamos a darle gracias al Señor. Y el tema apenas comienza. Alabanzas al Señor. Amado Señor y Padre nuestro, una vez más, Señor, dándote gracias por amarnos tanto, porque tú no quieres, Señor, que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento, lo dices tú a través de tu siervo Pedro. Ayúdanos a entender
y a llevarlo al corazón para que cuando tú vengas, Padre Santo, a levantar tu iglesia, las puedas presentar como tú lo dices, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero pedimos tu ayuda, Señor, porque de otra manera no podemos hacerlo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga. Aló, aló. Amén.